Bendiciones, iglesia, muy buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir un día más y mirar la luz de un nuevo día gracias a la misericordia y bondad de nuestro Padre Celestial. Hay algunas situaciones que nosotros debemos afrontar y entre ellos están los deberes cristianos, que es lo que vamos a revisar en estos devocionales siguientes. Lo voy a invitarle para que vaya conmigo a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Y ahí la palabra de Dios nos habla sobre los deberes o responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos. Pero antes demos gracias a Dios. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de podernos conectar a través de estos medios. Gracias por cada hermano que está allí en casa. Gracias por la señal que llega a diferentes lugares de Colombia y aún fuera de Colombia. Y allí donde tú estás, hoy puedes recibir una palabra de bendición, de fortaleza. Y si hay alguno que está enfermo, Señor, declaramos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Romanos capítulo 12 hablas de los deberes cristianos. Dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El deber de ofrecer un sacrificio es lo primero que vamos a mirar en este pasaje. Cuando hablamos de los deberes, hay un deber que es el de ofrecer un sacrificio vivo delante de la presencia del Señor. Las personas del primer siglo, tanto judíos como paganos, sabían de primera mano en qué consistía ese sacrificio. El rogar que ellos se hicieran a sí mismos sacrificios vivos era aún más fuerte. Ya una cosa es ofrecer un sacrificio y ahora otra cosa es ofrecerme yo mismo como sacrificio. El sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar. El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar y así sigue. O sea, cuando se presentaba la ofrenda se sacrificaba y ese sacrificio vivo se presentaba delante de la presencia de Dios. Era la manera de poder expiar el pecado del pueblo a través del sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hoy que respiramos, hoy que podemos levantarnos y respirar ver la luz de un nuevo día y respirar el aire que el Señor nos da, entonces ahí podemos presentarnos delante de Dios ante el trono de la gracia en sacrificio de alabanza, en sacrificio de júbilo y decir: Señor, estoy vivo porque tú me haces vivir. Dice también que es en sacrificio santo, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y también que sea aceptable a la presencia de Él. El estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no son menos que los estándares del Antiguo Testamento. Entonces, muy importante cuando hablamos de los deberes como cristianos, que es el título que tenemos en esta mañana, muy importante conocer qué es lo que nos corresponde. Lo primero que miramos es el deber de ofrecer un sacrificio vivo delante de Dios. El segundo punto tiene que ver con en versículo número 2, dice la palabra en Romanos capítulo 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y también perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. El deber número 2 que tenemos aquí en cuanto a este pasaje es el deber de no conformarnos. Un deber de no conformarnos a este mundo. No os conforméis a este siglo nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar, la cual está en rebelión en contra de Dios continuamente, tratará, escúcheme mi amado hermano y mi amigo, tratará de conformarnos a su patrón impío, y ese proceso debe ser resistido. ¿Cómo lo resistimos? Renovando la mente cada día. Hay un mundo que se mueve en contaminación, hay un mundo que se mueve y nos quiere atrapar
entonces ahí es donde nosotros tenemos que resistir, no conformarnos a lo que el mundo nos ofrece, sino renovarnos a través del Espíritu Santo cada día, a través de la palabra, a través de la oración. Seamos transformados, dice la palabra, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto, debe ser conformado a este siglo. El campo de batalla entre el ser conformado al mundo y el ser transformado están dentro del entendimiento de los creyentes. Los cristianos deben de pensar de una manera diferente. Nosotros como pueblo de Dios debemos de pensar de una manera diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Versículo 3. Viene otro deber. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice la palabra, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es el deber acá? El deber de vivir en humildad. Escuche esto. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto del que debe tener, sino que piense con cordura. Ese es el deber de vivir humildemente. El hecho de que tengamos dones, talentos, no es para que nosotros nos sintamos grandes. No, aquí el grande es Dios. El más grande de todos es el Señor. Nosotros simplemente somos sus instrumentos. Hay un deber acá, el deber de vivir en humildad. Hay otro deber que vemos en el número 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este deber es el deber de vivir en unidad. Una iglesia dividida no va a prosperar. Una empresa dividida no va a prosperar. Una familia dividida no va a prosperar. Una nación dividida no va a prosperar. Entonces el deber que encontramos aquí como punto de partida también es el deber de vivir en unidad. La palabra de Dios dice que donde hay unidad, allí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces el deber de vivir en humildad y también el deber de vivir en unidad. El versículo 4 dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. El deber de vivir en humildad. Versículo 6, pasamos al 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, dice el versículo 8, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Este es el deber de usar los dones. Muy importante esto. A mí me llama mucho la atención los deberes que tenemos como cristianos. Repitámoslos rápidamente. Entonces, el deber de ofrecer sacrificio vivo delante de Dios, ese es uno de los deberes. El deber de no conformarnos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través del Espíritu Santo. El deber de vivir humildemente, el deber de vivir en unidad y el deber de usar los dones. Eso es lo que Dios nos habla en esta mañana. Tenemos deberes, entonces tenemos que acatar con esto. Damos gracias a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a cumplir estos deberes, estas funciones que tenemos como hijos de Dios, de vivir en la unidad, de vivir en la humildad, de practicar y accionar los dones. Pídale a Dios en esta mañana, dígale: Señor, a través de estos deberes, ayúdame a ser un buen cristiano. Padre, damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tenemos deberes, también funciones importantes que hacer. Pero hoy, Señor, a través de lo que tú nos hablas, a través de lo que tú nos enseñas, ayúdanos a vivir, Señor, como tu palabra lo dice, a cumplir estos deberes que tenemos nosotros que accionar en nuestras vidas como pueblo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis amados hermanos, qué bueno
podernos encontrar y a través de la palabra de Dios mirar los deberes del cristiano. Continuaremos el viernes con la segunda parte de los deberes cristianos, pero sin antes animarles a estar este jueves a las 7 de la noche. Vamos a seguir orando por nuestra nación, seguir orando por las familias ahora más que nunca. Un abrazo grande y le bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. La iglesia se vive en casa, oímos su voz.